esta parte vamos a ver las propiedades plásticas del suelo, cómo influye en nuestro campo que nos toca ver a nosotros, los ingenieros civiles. Los ingenieros agrónomos también esta parte de la plasticidad. ¿Por qué tenemos de esta parte de plasticidad? Para los agrónomos, aparte de las cualidades del suelo, desde un punto de vista mecánico, que puede ser realmente, tiene que ver sus componentes orgánicos, ¿no? Si da o no da, digamos, para un determinado cultivo. A ellos les interesa en realidad también esta parte que nosotros vamos a ver, si el suelo es, digamos, no cohesivo, o sea, no es arcilla, ¿no? Arcilla mismo a la agricultura no le interesa mucho, ¿no? Tiene sus desventajas. Entonces ellos hacen también para saber si el suelo es muy fino, si es plástico o no es muy plástico. Entonces para eso hacen más o menos en Todos Santos y también en otras oportunidades en las masitas ven unos rosquetes que son más o menos del grosor del dedo, por decirlo, y con un diámetro de más de 5 centímetros. Entonces ellos hacen eso, ¿no? O sea, como es rosquetitos hacen, o sea, del grosor del dedo hacen y después dan la vuelta. Al dar la vuelta, si el suelo sería muy plástico, quiere decir que no se va a fisurar, no se va a quebrar. Entonces, cuando se fisura, quiere decir que tiene componentes, digamos, de unos huevos que son mayores a las arcillas, como son las arenas o los limos. Entonces a ellos les interesa eso. Y a nosotros también nos interesa la plasticidad del suelo. ¿Cuáles son los suelos muy plásticos? Los suelos muy finos. Los suelos muy finos, ¿qué desventaja que tendrían? Ya hemos visto nosotros el agua en el suelo. Los suelos muy finos absorben mucha agua. Al absorber mucha agua cambian de volumen. Y si cambian de volumen, también pierden sus propiedades mecánicas desde un punto de vista de resistencia, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, vamos a ver ahorita por qué nos interesa mucha profesión. Van a ver un poco de historia, por ejemplo. Dice Albert Maurits Atterberg, fue 1911, dice, o sea, más de un siglo atrás ya, desde luego ya investigó. Y desde luego Arthur Casagrande, en 1958, dice, ese aparatito les hemos mostrado, el aparato de Casagrande, han ingeniado hacer, digamos, unos aparatitos para hacer estos ensayos. Desde luego, esto del aparato de Casagrande sirve para hacer el límite líquido, pero los rusos han tenido también problemas. A ver, ¿qué se llama? Pues, tenemos en la biblioteca un libro, autores rusos. Desde luego han escrito también muchos libros, pero desde luego no se han metido en esta parte. A ver si me acuerdo el autor. Entonces, tienen otra forma de hacer el límite líquido ellos. El límite líquido ellos hacen más o menos con un aparato que se parece a la aguja de Vicat. La aguja de Vicat en tecnología del concreto han debido ver, o también en materiales de construcción, fraguado inicial, fraguado final, cosas, ¿no? Entonces, como eso, entonces una agujita tiene, entonces a ciertas cantidades de tiempo largan la agujita y penetra cierta longitud, hacen un gráfico y de acuerdo a eso ellos pueden
desde luego, en el mundo occidental, a ver, ¿en qué libro? Whitlock se llama el autor, es un autor inglés, aparece ese aparatito que han hecho los rusos. Nosotros no hacemos uso de ese aparato, pero ya apareció ahí, digamos, la forma de hacer el límite líquido, ¿no? Muy bien. Maurice Atterberg ha puesto en realidad los límites que existen, dice, ¿no? Entonces vamos a poner todos los límites que ha propuesto. Entonces, no importa el orden, ¿no? Entonces, límite líquido. Nosotros abreviamos así, límite líquido, LL, y desde luego, ¿cómo es contenido? Bueno, ¿no? Todos los límites son contenidos de humedad. Ya, eso es por ahí de hay que empezar. ¿Qué son los límites para usted? Son contenidos de humedad. Solamente que son contenidos de humedad en diferentes circunstancias. Entonces vamos a nosotros definir cualitativamente. Todavía no definimos nada. Límite plástico. Límite plástico. Hacemos eso y también, como es contenido de humedad, PWP también puede ser. ¿Ya? También conocemos el límite de contracción. Se abrevia con L sub C. Y desde luego, así también podemos hacer con W. Hay estos otros dos líquidos o dos límites que no aplicamos nosotros los civiles, límite de pegajosidad. Pero vamos a escribir, a definir aquí para qué se puede aplicar. Josidad. PG, voy a poner G. PG también puedo poner esto, sí es que hacemos 5, límite de cohesión. Entonces, CS le podemos poner y WS también. Y desde luego hay otro límite más, que el límite de saturación. Muy bien. Nosotros acabamos de decir que todos los límites son contenidos de humedad. En común, todos estos límites son contenidos de humedad. Y también la otra cosa común también es que todos los límites se hacen con suelos que pasan el tamiz número 40. Eso anótense. Porque si nosotros empezamos a dudar esa partecita, la introducción, entonces la otra parte no puede creer que sabemos, ¿no? Aquí el contenido de humedad es 0 y al lado derecho va a aumentar el contenido de humedad. Entonces aquí vamos a poner los límites. ¿Dónde más o menos están ubicados estos límites? Entonces aquí vamos a tener el límite líquido. Aquí vamos a tener el límite plástico. Generalmente se dice el límite de contracción va a ese lado. Entonces el límite de contracción, por ejemplo, aquí tiene cierto contenido de humedad. Quiere decir, pero, que hay todavía una cantidad de agua al cero dista todavía, ¿no ve? Muy bien. Los otros límites pueden estar en los intermedios, no está muy bien definido. Entonces, ¿qué se dice? Límite líquido, su definición cualitativa. El límite líquido, tendríamos que decir siempre, ¿no ve?
es el contenido de humedad, que por encima del cual el suelo se comporta como un suelo acuoso o fluido. Entonces aquí podemos decir acuoso o fluido. Menor a esa cantidad, el suelo se comporta como un suelo plástico. Entonces aquí es suelo plástico. O sea, menor al límite líquido, el suelo se comporta como un material plástico. O aquí tenemos límite líquido, límite plástico. Es aquel contenido de humedad por encima del cual hasta llegar al límite líquido se comporta como un material plástico. El material plástico sigue teniendo este término desde nuestras primeras materias de física elemental, ¿no? ¿A qué se llama elástico? ¿A qué se llama plástico? Plástico quiere decir que material puede cambiar de forma debido, digamos, a la aplicación de cualquier esfuerzo, pero sin romperse y sin agrietarse. Eso es el concepto de plasticidad del material. Muy bien. Resulta que, como este rango es plástico, se indica con un parámetro que se llama índice de plasticidad. Este índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico. Y eso tiene mucha importancia. Ahora, del límite plástico al límite de contracción, el suelo se comporta como un suelo semisólido. Semisólido. Y desde luego aquí es sólido ya. Muy bien, esa sería, digamos, la definición. No sé si habrán anotado aquí. No sé si habrán anotado ahí lo que acabo de decir. Esa es la definición toda esta, ¿no? Cualitativa. El límite de contracción también tiene su particularidad. El límite de contracción es aquella humedad a partir del cual, al seguir perdiendo humedad o al secarse, no cambia de volumen. Eso es su particularidad. ¿Cuál es el límite de contracción? Aquel contenido de humedad a partir del cual, al seguir perdiendo humedad, no cambia de volumen. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería esto? No sé, alguna vez parece que preguntando aquí. Ingeniero agrónomo, parece Atterberg, es ingeniero sueco, ¿no? Este límite de pegajosidad, también se puede hacer este ensayo en el laboratorio, ¿no? Resulta que nosotros acabamos de decir también que hacemos estos límites, estos ensayos en laboratorio, son contenidos de humedad todos, ¿no ven? Entonces tenemos que aumentar, si está seco la muestra, aumentamos algo. Y tenemos que homogeneizar, son contenidos de humedad en realidad, ¿no? Entonces podemos también esto de pegajosidad hacer de la siguiente forma. Generalmente nosotros aconsejamos separar una muestra de 100 gramos que pasa el tamiz número 40. ¿Por qué 100 gramos? Porque nosotros, aquí suelo seco, 100 gramos, aumentamos 10 centímetros cúbicos o 10 gramos de agua, quiere decir que ya tenemos 10%. Aumentamos 20 gramos, quiere decir que ya tenemos 20%. Entonces, por esa facilidad es que nosotros aconsejamos hacer con 100 gramos de suelo seco. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esa cantidad de muestra con agua. Pegajosidad, ¿qué quiere decir? Pegajosidad en el laboratorio también podemos hacer. Vamos a buscar
aquí, quiere decir que nosotros homogeneizamos. Esta es la cosa que estoy hablando, ya no vamos a hacer el ensayo, ¿no? Los otros sí vamos a profundizar, esto ya no. Entonces, pegajosidad, ¿qué quiere decir? Homogeneizamos por cierta cantidad de agua esa muestra que pasa el transmisión 40. Y como es superficie metálica la espátula, entonces nosotros podemos cuadricular así. En realidad pequeños cubitos vamos a tener, ¿no? Y con la espátula vamos a levantar, ¿no? O vamos a tratar de levantar. Si esos cubitos se pegan a la superficie de la espátula, quiere decir que se está pegando pegajosidades, se está pegando a una superficie metálica. Muy bien, los que les gusta, digamos, ensanchar un poco la mente y en qué se puede aplicar. Una de las cosas que debemos decir también es, lo importante es estudiar, eso es lo que hace. Muy bien. Hace ratito decía que nosotros debemos tener la mente amplia y poder aplicar esos conocimientos. ¿Para qué se puede aplicar, por ejemplo, esto? Bueno, no sé si a ustedes les gusta ir al campo. No, yo voy al campo. Claro, porque tengo oportunidad, ¿no? Por si no hubiera tenido oportunidad, cuando hubiera ido. Yo creo que hay un proceso que se dice para sembrar, tenemos que parvechar con tractor. Y tiene que tener una cierta humedad, ¿no? Pero si esa humedad, digamos, no tendría que estar en el límite de pegajosidad. O sea, y si está más allí, un poquito más allí, quiere decir que si yo estoy haciendo el proceso de barbechado en el campo, a las cuchillas del arado el suelo se va a pegar. Y si el suelo se pega a las cuchillas del arado, quiere decir que necesito más energía para que siga funcionando el tractor. ¿No ve? Entonces no estoy haciendo con la humedad adecuada. Tal vez un poco de paciencia, que seque un poco más y listo, ¿no? O sea, también que aplicar. Después hay otro. Esto de cohesión. También haciendo, digamos, casi ese mismo ensayo con cierta cantidad. Bueno, ¿cómo se averigua? Desde luego, todo el proceso de hacer el límite, o todos los límites, consiste en lo siguiente. Yo he encontrado una humedad de tal forma que aquí, al hacer unos cubitos así, a la espátula se ha pegado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Saco una muestra de aquí, ¿no? Pongo a la tara, desde luego voy a pesar la tara vacía, la tara con la muestra, pongo al horno, voy a pesar después de sacar del horno, entonces voy a sacar la humedad, esto es pegajosidad, he dicho, ¿no? Eso voy a sacar. Claro, eso puede variar en el campo, de un trecho a otro trecho, pero tal vez por ojo también tengo que conocer. ¿Sí? Este suelo está muy bien para el barbechar. Ya no se va a pegar, o sea, la energía que voy a gastar va a ser óptimo y listo, sigo adelante. No me puedo aprovechar de esa forma. Si estoy fuera de eso, desde luego la otra cosa también es esto. Barbechar, por ejemplo, el suelo seco no conviene, ¿no? También porque el suelo es duro, más energía hace, y la humedad que tenía también, lo que tenía el sol se lo evapora aquí, entonces no nos sirve mucho, ¿no? Ya, muy bien. Ahora el otro, el de cohesión quiere decir lo siguiente. Yo casi el mismo procedimiento hago, voy a homogeneizar con cierta cantidad de humedad. Entonces quiere decir que estos cubitos también, si tiene esa cantidad de humedad, el cual estos cubitos se van a unir con otros, unos con otros, entonces
hablando sigue del barbecho, quiere decir que si con exceso de humedad yo voy a trabajar el campo, entonces se van a volver a unir esas partículas por la cantidad de humedad que tienen. Entonces hay que trabajar para nada. Se van a volver a formar una masa homogénea más grande, de mayor volumen, de mayor peso. Entonces no me sirve. Sirve de nada hacer, digamos, ese trabajo de preparar el terreno, ¿no? Con la máquina. Entonces puede servir para eso. Ya, muy bien. Por eso yo digo, es que alguna vez sí he hecho averiguar. Yo no sé, pero ahora mismo ustedes pueden ver qué profesión tenía Mauricio Appelberg. No, el suelo exterior. Muy bien. Ahora, tampoco ya vamos a hablar sobre el tipo de saturación. ¿En qué puede consistir este tipo de saturación? Todos son cantidades de humedad. Lo que hacemos es, igual homogeneizamos se hace en los vasos de precipitación, ¿no? O mejor dicho, en los platos de precipitación o platos evaporadores, y vamos a tener la humedad homogeneizada. Por sentido común. ¿A qué llamamos? Yo creo que todo el mundo ha estado, digamos, cuando estaba lloviendo en la calle por decir, y el suelo no tiene pavimento. Desde luego, si tiene pavimento, ese rato se satura, ¿no ven? Y el agua empieza, digamos, unas gotitas y empieza a correr. Pero en el suelo, ¿qué es lo que pasa? Así, cosa natural, cuando llueve, entonces el agua se insume, y llega un punto en que seguramente el agua de la lluvia ha llenado todo el volumen de vacíos y empieza a fluir el agua. Eso es lo que nosotros vemos cuando estamos observando. Si es que tenemos un poquito de iniciativa, que el agua después de llover un buen rato, entonces empieza a correr el agua. ¿Por qué empieza a correr el agua? Porque en realidad el volumen de vacío está lleno de agua y empieza a fluir. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso en laboratorio nosotros? De igual forma, homogeneizamos. Desde luego no vamos a hacer de un solo jalón, ¿no? Sino vamos a hacer varios intentos. Entonces, hay una forma. Nosotros vamos a homogeneizar, tal vez es esto, vamos a decir, o tal vez este otro, tal vez este otro. Entonces, vamos a hacer varios intentos y después de tener cierta humedad, entonces vamos a hacer una superficie plana con la espátula, ¿no? Y se dice lo siguiente: podemos presionar aquí con la yema de los dedos, ¿no? Y va a cambiar de coloración, algo va a cambiar, ¿no? Algo va a cambiar por la presión, por un lado. Y después dejamos que transcurra un poco de tiempo, resulta que la coloración que ha variado aquí empieza a tomar el mismo color de su alrededor. Eso quiere decir que está saturada. Uno. Ahora, la otra parte también es esta. Hace ratito me decían cuándo fluye el agua, cuando todo su volumen de vacío está lleno de agua. Entonces, nosotros también preparamos esta superficie quizá. Entonces, hacemos caer una gota de agua. Si está saturado, esa gotita de agua se va a desplazar. Eso quiere decir también que está saturado, porque no se va a desplazar, porque si no le falta todavía no estaría saturado, pues, ¿no ven? Entonces, eso sí se puede aplicar todavía en nuestro campo, ¿no? Si un determinado suelo está en su límite de saturación o no. Y la forma de trabajar también, bueno, a medida que vamos nosotros avanzando un poquito más, nos vamos a referir al campo de aplicación de estos técnicas. ¿Listo? Ya, muy bien. Espero que con eso nos hayamos ya introducido a esta parte del
Muy bien, ya vamos a ver. Muy bien. ¿En qué se aplican los límites? Sabiendo estos parámetros de límites, ¿en qué vamos a aplicarlos? ¿O para qué averiguamos eso? Eso es lo que vamos a decir. Anotamos. Todos los sistemas de clasificación de suelos, aplican estos parámetros. O sea, para clasificar. O sea, nosotros para clasificar suelos tenemos que tener estos parámetros. De acuerdo. El cambio de volumen o potencialidad de cambio de volumen puede ser inferido a través del límite líquido y el límite plástico. O sea, ya vamos a tener cuantificados esos parámetros, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. El límite de contracción se aplica para los suelos susceptibles de cambiar de volumen. Eso ya más o menos sabemos qué suelos van a cambiar de volumen, ¿no? O peligrosos, para nosotros son los suelos finos. Muy bien. Para estimar los asentamientos preliminares en las cimentaciones, se puede aplicar el límite líquido. Bueno, como estamos en suelos 1, nosotros aplicamos para calcular asentamientos el índice de compresibilidad. Aquí C sub C se llama índice de compresibilidad, ¿ya? Y C sub C se llama relación de compresibilidad. Eso vamos a llevar en suelo 2. Este parámetro, desde luego, se deduce del ensayo de consolidación, pero también a priori, o sea, de forma preliminar, como nosotros sí o sí tenemos que hacer estos límites para clasificar suelos, entonces vamos a tener estos parámetros. El límite líquido vamos a tener, el límite plástico y también el índice de plasticidad, y desde luego hay los parámetros más de función, gravedad específica también. Hay unas relaciones matemáticas con los cuales podemos calcular el índice o relación de compresibilidad. Y con eso ya podemos estimar nosotros asentamientos. No estimar, sino calcularlos, ¿no? Ya. Otro. El límite líquido, nuestro límite de plasticidad, y desde luego aquí el índice de plasticidad, nos pueden servir para definir el tipo de cimentación que vamos a tener. Ustedes todavía están lejos de llevar cimentaciones. Hay cimentaciones superficiales, cimentaciones subsuperficiales, cimentaciones profundas. Entonces, de acuerdo al estudio geotécnico que se va a realizar, entonces ahí vamos a decir, no, aquí nos ayuda a definir, ¿no? No es cuestión de acuerdo al deseo del cliente, no, por favor, cimentación directa o losa, por favor, no, sino como si fuera ingeniero, ¿no? Si a nosotros nos contratan, nosotros tenemos que dar pues la solución adecuada. No porque él supone que no le conviene, va a decir, eso por favor que no sea así. Entonces más caro, entonces que sea la solución. Tal vez así va a estar conforme, ¿no? Entonces sirve para, esos límites sirve para definir el tipo de cimentación que va a tener. Porque no adivinamos nosotros en nuestro campo de ingeniería qué tipo de cimentación va a tener una construcción determinada. ¿No? Nosotros tenemos que adaptarnos a las propiedades del suelo. Muy bien. Otro. Muy bien.
También después de estos límites y clasificación, nosotros vamos a llevar un ensayo que se llama ensayo de compactación. Para el ensayo de compactación, nosotros, de forma muy rápida, aquí desde los dos vamos a llevar. Esto es el peso residuo aparente seco, y aquí contenido humedad, y una curva de compactación vamos a obtener en el ensayo de compactación. ¿Qué objetivos tiene el ensayo de compactación? Aquí máximos números han llegado, entonces el punto máximo, entonces es el peso residuo aparente seco máximo. Ese es el objetivo de alcanzar, y aquí tenemos una humedad óptima, o también yo le llamo en el GOLS, contenido de humedad óptima, le llamo, abreviación de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estimar nosotros la humedad óptima de compactación? A través del límite líquido y límite plástico. Y hay abatos, o por lo menos hay un abato, en GOLS mismo hay. Entonces, con eso nos guiamos y apuntamos a esa cantidad de humedad a la compactación. ¿Listo? Desde luego, antes hacían de otra forma, ¿no? Y desde luego, cuando uno ya tiene mucha experiencia en laboratorio, ha trabajado, conoce ya los diferentes tipos de suelo, entonces va a decir, no, este suelo va a tener seguramente una humedad óptima que estaría por tanto. Este otro tipo de suelo va a tener por tanto. Entonces uno apunta a eso, ¿no? Pero de todos modos, si estamos haciendo un trabajo, ¿no? Y desde luego un trabajo completo, entonces siempre vamos a tener los parámetros y nos ayudamos, pues, con eso. ¿Listo? Ahora, ya. Seguramente, una cosa importante, por ejemplo, que hay al construir los terraplenes que construimos, claro, aquí en esa planta realmente vemos esto, ¿no? Y en alguna que otra parte vemos, digamos, un corte. Y para que no se inunde, siempre hacemos un terraplén nosotros, ¿no? Esto es la subrasante. Aquí cierta parte se llama subbase, y depende esto de base. Si es suelo también y después el acabado es asfalto, entonces esto es base. En carreteras con pavimento rígido, la base constituye el pavimento rígido mismo. Desde luego, como somos unos pobrecitos, aquí Perú pueden preguntar a sus abuelitos, si son hondureños, sobre pavimento rígido siempre han colocado un material asfáltico como capa de soldadura. Entonces pareciera que todas las calles estaban asfaltadas, ¿no? No estaban asfaltadas, sino que más bien tenían pavimento rígido y tenían su capita de soldadura de asfalto. ¿Listo? He visto todavía yo eso. He visto todavía y me consta la playa de estacionamiento, decimos, al salir de la estación. Es en los etados, yo he hecho cuando estaba trabajando en temporada en obras públicas, ¿no? Pero cuando estaba trabajando, al 79, 78, 80, se acaba esa obra, pero del 80 al 25, son 45 años, ¿no? Y sigue durando. Y no se ha destrozado como en otras calles, cuando se ha hecho como sea, entonces deforma. Pero sigue todavía, desde luego no está sujeto a cargas muy grandes, ¿no? Como los trailers o las flotas. Antes, la salida, cuando no había la terminal vieja que llamamos ahora la terminal antigua, que ahora es de puro minibús, es algo así. Cuando no había todavía ese terminal, la salida de bus del país era de esta playa. ¿Listo? O sea, no hace mucho, ¿no? Yo he visto, yo he viajado tomando bus. Ya, muy bien. Para la construcción de todos modos,
En carreteras nosotros tenemos que estudiar carreteras, hemos dicho, ¿no? Hasta tal profundidad. Para eso sus propiedades tenemos que saber de esto, tenemos que saber sus propiedades de aquí. Entonces, sobre eso es que también, teniendo, digamos, desde luego hay otros parámetros más que se llaman, por ejemplo, CBR y compactación, con eso se calcula las alturas. ¿Ya? ¿Qué altura va a tener esto? ¿Qué altura va a tener esto? Y lo mismo se repite para aeropuertos. Desde luego, esto es por el lado del CBR, se dice, es un método. Desde luego, ahora con el módulo resiliente, se llama, con eso se calcula por el método AISTO, estos pavimentos, o la estructura, digamos, de las carreteras, o también las pistas de aterrizaje. Entonces, una cosa importante se dice que estos suelos tienen que tener un índice de plasticidad menor o igual a 6, dice, para las carreteras. ¿Listo? Si no se tiene eso, entonces, desde luego, ¿no? También nuestras normas están medio mal, ¿no? ¿Cómo dice? La norma dice, ¿no? Se va a hacer la entrega de esta obra, dice, ¿no? Y tienen un plazo de 3 meses para arreglar algunos defectos que se pueden presentar. No, en 3 meses no se va a presentar nada, casi. Sino que cuando puede cambiar, digamos, el comportamiento de la estructura es cuando pase varios periodos de lluvia y estiaje, ¿no ve? Va a haber cambios de volúmenes o cambios de humedad, ¿ve? Y va a haber cambios en la estructura. Ahí es donde nosotros podemos ver si la estructura está muy bien construida o no, si el material que se ha empleado está bien o está mal. Pero en 3 meses no se nota nada. ¿Listo? Ya, muy bien. Y desde luego para aeropuertos, dice, el índice de plasticidad debe ser menor o igual a 5, dice. O sea, en aeropuertos se usan suelos menos plásticos que en carreteras. ¿Ya? Entonces, y esto es una pelea, ¿no? Una pelea terrible, pero hay otras cosas más que vamos a notar. Pues eso, aquí dice tal cosa. El índice de plasticidad para la construcción de presas de tierra tiene que ser mayor o igual a 15. ¿Ya? Solamente esos suelos pueden impedir el paso del agua. No estamos diciendo qué suelo vamos a hacer, si vamos a impedir una presa con concreto, no estamos diciendo eso, sino estamos diciendo presas de tierra. Si no se hace caso a esas recomendaciones, la obra va a salir mal, ¿no? Desde luego, a veces en el medio se castiga o no se castiga, depende, ¿no? Muy bien. Con financiamiento, con financiamiento de Italia, y, bueno, usted sabe, ¿no?, que el Papa está en Roma, ¿no ve? En el Vaticano. Muy bien. Bueno, no, ustedes no sé si serán católicos, ¿qué será? Yo soy católico. También desde luego, yo digo, la Iglesia Católica cometió muchos errores de tantos años. Pero dentro de los errores también hay muchas cosas buenas que ha hecho. Ha financiado la construcción de una presa cerca a Valle de Cairoma, se dice. ¿Cómo se llama Valle de Cairoma? En camino a Quine. Desde Coani, que parece que se llama, se va de aquí, está yendo a La Paz, Panduro parece que se pasa, un poquito antes de Panduro parece que hacia al occidente se va a Eucaliptos, eso es lo que conozco, y por eso se desvía. Entonces, este Valle de Cairoma está en la espalda del Illimani, ¿ya? Su espalda del Illimani se ve allí, y ese Valle de Cairoma, ahí también está la mina de Biloco, si le suena, ¿no? Si le suena. Entonces he llegado a conocer también eso. Entonces ahí han construido nosotros hemos participado también en la construcción de una presa.
¿no? Entonces, como estamos participando en la construcción de una presa, nosotros somos encargados de la parte de suelos a tener ciertos reembolsos responsables. No han usado suelos que cumplan esto. Con menos índice de plasticidad han hecho, entonces, a través de la presa de suelo, ¿qué es lo que pasa? Da paso al agua. No importa el agua, porque si estaba aquí, entonces el agua busca su camino, toda la presión, todo. Con el tiempo, ¿qué pasa? Resulta que va arrastrando las partículas más pequeñas y va tubificando, se dice. Pero de eso de tubificando, ustedes han debido, la presión hidrostática han debido llevar, entonces la presión hidrostática a todo sentido va, entonces presionando, entonces por lo menos cuando nosotros estamos inspeccionando ahí, la arena se acercó, porque estaba con movilidades y pues curioso también, ¿no? Claro, nosotros también nos interesa, se ha acercado a él y le hemos preguntado, ¿cómo está funcionando? No ha funcionado la presa, no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Es que cuando estaba así, ya estaba llenando agua y cosas, dice, hemos escuchado un sonido, dice. Entonces esas presiones internas que se ha presentado el nivel del agua aquí, entonces ha explosionado. Desde luego han tratado de hacer funcionar. Ustedes se van a llevar o visitar mi casa. A ver, desde Castellón me estoy olvidando ya. Resulta que aquí en la presa, para que mantener la integridad de la presa, se llama aliviaderos. Los aliviaderos pueden estar construidos así. Llega al límite y el agua va rebalsando por ahí y sin dañar la estructura de la presa, aguas abajo para descargar. Entonces, por lo menos eso, una vez que ha fallado la presa, han tenido que hacer funcionar la presa, entonces han reducido de altura y otro aliviadero han hecho, pero no logrado funcionar, no por la función central. Entonces eso es bueno, enterarse de algunas cosas negativas que han ocurrido. Y como hay otro consejo, mejor aprender de las experiencias ajenas que de una experiencia propia. Nosotros lo que vamos a ingenieros civiles, ¿no? Desde luego aquí había algunos catedráticos antiguos y siempre han tenido que hacer las públicas que el ingeniero civil debe estar debajo de su obra. Entonces, más que todo. Desde luego, antes han sido siempre más cuidadosos. Los puentes que han hecho tampoco han sido unos puentes muy fabulosos, por decir, ¿no? Unos puentes, entonces aquí hay puente. Antes que me olvide. Ya. ¿Qué decía algunos ingenieros de aquí? Ingenieros con puentes comunes y corrientes así. Pero siempre para asegurarse, haremos el ensayo de carga. Entonces, camiones con carga pasando, ¿no? Entonces el ingeniero debe estar debajo de su obra, ¿no? Si su obra se cae, cosas, él también se va con su obra, ¿no? En fin, no tiene problemas, ¿no? Entonces eso es lo que decía, ¿ya? Entonces así debe ser. Uno debe estar seguro de lo que hace, ¿no? ¿Por qué va a decir tal vez se cae mejor? Esperar nomás a ver, beber, ¿no? No tienes que estar seguro. Entonces es muy importante cumplir estos parámetros. Para eso sí. ¿Listo? O sea, todo lo que estudiamos siempre se aplica, ¿no? Y todo se saca del laboratorio. Ya, muy bien. Ahora vamos a hablar de esto y vamos a entrar a desarrollar cómo se sacan estos parámetros en el laboratorio. Para eso vamos a estudiar, ¿no?
también bajo qué normas nos movemos, ¿no? Entonces, colocamos y decimos, estos ensayos se hacen de acuerdo a esto T87 y la ACTM T421. Desde luego tiene aquí la segunda cifra es el año que se ha realizado. Esta primera parte, en forma de misma línea, está indicando la preparación del suelo. La ASTO T89 y la ACTM 4318. Esta no es tan última, ¿no? Pero había otro código, ¿ya? Para este diseño. Entonces, es límite líquido y desde luego la misma para límite plástico también de acuerdo a la ACTM, de acuerdo a la ASTO T90. ¿No? En la misma línea está. La ASTO T92, pero aquí su año podemos colocar también. Y aquí la ACTM, también, la ACTM de 427, es para el límite de contracción. O sea, el límite líquido bajo estas normas que están en la misma línea, ¿no? Para eso está ordenado, ¿no? No es para confundirse. Muy bien, ahora también vamos a decir también el equipo que se necesita. Equipo para los ensayos. Muy bien. Necesitamos el aparato de Casagrande. Aparato de Casagrande. Necesitamos su ranulador. Hay dos tipos de ranuladores, el de Casagrande y también el de ACTM. Tiene sus particularidades para el tipo de suelo preferible a los ranuladores. Muy bien. Desde luego, como todos los ensayos se hacen con muestras que pasan el tamiz número 40, aquí vamos a poner que necesitamos el tamiz número 40. Tenemos que aumentar cantidades de agua, para eso necesitamos probetas graduadas. Probetas graduadas de 10, 25 centímetros cúbicos. Desde luego, necesitamos también unos goteros. Unos goteros son de plástico también, desde 1/4 de centímetro más o menos están graduados, ¿no? Entonces, como son de plástico, apretamos, absorbemos y con los dedos en forma así manual podemos hacer la cantidad de agua que queremos. Entonces, platos, les hemos enseñado estos platos evaporadores. ¿Cómo estarán haciendo ahora en Estados Unidos mismo? O tal vez como no tienen ningún problema, siguen haciendo uso de estos platos evaporadores que son de porcelana, que tienen unos diámetros de 3,5 o 3 pulgadas a 5, podemos decir, pulgadas de diámetro, que podemos manejar con la mano, ¿no? O sea, llenamos ahí, agarramos el plato y ahí mismo
largas. Las espátulas de laboratorio, los que teníamos nosotros, esperamos que siga todavía los antiguas, las espátulas son de un ancho de 1 pulgada. De 1 pulgada de ancho y de media pulgada, y son largas. Pero ahora las espátulas que hay en el mercado, los chinos, una espátula para hacer tortas que es grande, pero 1,25, 1,5, no cuesta gran cosa. Eso puede comprar, pero es muy ancha. Ya, pero esas cosas también usamos en el laboratorio, pero no para estos ensayos. ¿Ya? Entonces, el de media pulgada se refiere al ancho, ¿no? Al ancho. Al explicar cómo se hace el ensayo de límite líquido en casa grande, nosotros tenemos que ver, vamos a ranurar y va a ser así, y va a haber un canal de 2 milímetros aquí, y vamos a aplicar unos golpes, y aquí se va como embombar así, entonces tiene que unirse en media pulgada, se dice. En media pulgada tiene que unirse eso. Entonces, hasta que llegue a esa situación es que nosotros aplicamos el número de golpes, y el número de golpes nos sirve como dato. Y una vez que ha llenado, o sea, unido en una longitud de media, entonces sacamos una muestra de aquí a la tara, colocamos, pesamos tara vacía, tara con muestra, pesamos, ponemos al horno, con otra vuelta, y humedades vamos a tener. Como son humedades, entonces humedades tenemos que averiguar. Ya, muy bien. Después necesitamos para los otros ensayos aquí tenemos, por ejemplo, placa con salientes. Esa placa es más o menos de 10 centímetros por 10 centímetros, y un triángulo equilátero tiene aquí un centro, y viendo de aquí de lado, nosotros vamos a ver unas salientes así, de bronce. Son vidrios de 10 centímetros por 10 centímetros, eso sirve para manipular la muestra. ¿En qué parte se usa eso? Después, esto ya estamos en límite de compresión. Necesitamos moldes. Moldes con límite de compresión. Estos moldes antes eran de porcelana. Sí, teníamos una muestra nosotros, con el uso, y ha desaparecido. Pero los últimos moldes vienen de acero inoxidable y se parecen como a las, digamos, unos envases así de acero que se usan como tapones en los motores, y eso se puede comprar de la calle Pagador. Un diámetro más o menos de 1,5 a 2 pulgadas de diámetro, y altura media pulgada, por decir, ¿no? Bien. Entonces, también otra cosa que decíamos, estos moldecitos para hacer este ensayo de contracción, para preparar los moldes, mejor traigan sus latitas de vaselina, de crema de vaselina que usan, crema de lechuga, pero sin cintura, ¿no? Entonces, si todos tapitas traían, pues vamos haciendo las galletas. Listo, eso les cuento como para que se enteren, ¿no? Ya. Necesitamos mercurio. Mercurio antes, bueno, no tal vez porque robaban de la Comebol, los vendían muy barato. Pero ahora pregunten, a ver, en las joyerías puede haber, ¿cuánto está el gramo de mercurio? ¿Ya? A ver, por curiosidad, pues, ¿no? Si es que a las joyerías generalmente, ¿por qué el mercurio le va a las joyerías? Porque el
mercurio usan para rescatar el oro. ¿Ya? Para la pregunta, ¿cuánto es el gramo? Pero antes comprábamos barato, ahora ya poquito tenemos y está sucio el mercurio. Desde luego se puede lavar. El mercurio tiene un peso específico más o menos de 13,52 gramos por centímetro cúbico. Quiere decir 13 veces y medio superior al agua. O sea, es pesado, ¿no? Y el oro está por 19, ¿no? Desde luego necesitamos como accesorios unos platos de porcelana. Más bien eso quisiéramos comprar. Debe haber en el mercado ahora. He visto, no en el mercado, sino que en otra casa quisiera comprar con esta edición. Unos platos grandes de porcelana, así, que le podamos dar buen uso. De diámetros de 6 pulgadas, 8 pulgadas, así de diámetro. ¿Está? Si ven porcelana así, pero que no tenga adornos, flores, nada, sino así blanco nomás, podemos comprar, pero seguramente que no cuesta mucho. Ya, eso podemos comprar. Desde luego necesitamos oro. Al hacer los ensayos de límites, manejamos muestras pequeñas. Entonces, los pesos que manejamos son muy bajos, ¿no? Gramos apenas, entonces su exactitud tiene que ser al décimo de gramo o al centésimo de gramo, con esa exactitud. Y después, bueno, podemos nosotros seguir poniendo otras cosas, pero como ya no queremos poner, nosotros ponemos accesorios. Dentro de estos accesorios puede ponerse trapos, otras cositas, toallas, no sé, ¿no? Ya, muy bien. Eso es lo que hacemos. Ahora podemos empezar con el primer ensayo. Hay varios modos de sacar el límite líquido, por ejemplo. Falta un cuarto de hora más o menos. Pero vamos a avanzar. Mañana esperamos acabar. Siempre hacemos uso del aparato de casa grande para sacar el límite líquido, ¿no? Y bueno, entonces aquí podemos decir ensayo de límite líquido. Entonces, hay unos 3 métodos por lo menos, ¿ya? Pero casi es el mismo camino, solamente que nosotros aconsejamos en el laboratorio para que aprendan que hagan es más complicado, por decir, ¿no? Pero uno dice, esto es fácil, puedo hacer, ¿sí? Cantidad de humedad, aquí logaritmo de n es el número de golpes, es el número de golpes. Muy bien, eso, ¿cómo vamos a hacer? Entonces separamos, desde luego, preparamos el suelo. El suelo tiene que estar seco, tiene que pasar el tamiz número 40. También otro detalle que hay que hacer, se dice que para hacer estos ensayos nos puede reflejar, han visto, ¿no?, la conveniencia, cuándo es mejor, digamos, calcular o hacer estos ensayos. Si yo soy contratista y soy astuto y mentiroso y cosas me gusta engañar, entonces voy a decir lo siguiente. No, aquí está la muestra, ya ha pasado también muy importante. Ese rato voy a decir y voy a hacer el ensayo.
me interesa a mí que el suelo tenga poco límite líquido, poco límite plástico, y la diferencia me va a dar un índice de densidad baja. Eso es lo que me interesa. Ah, pero si no soy supervisor, digo, no señor, para hacer este ensayo de límite líquido, lo que usted tiene que hacer es curar el llama. Curar el llama. En realidad, esta muestra de suelo, días antes tiene que estar humedecido. Eso no pensé. ¿Ya? Ustedes van a trabajar en cualquier lado, van a ser supervisores o constructores. Y así que si son constructores no mandan. Si son supervisores no se dejen mandar. Como debe hacerse, tiene que hacerse. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar aquí el aparato de Casagrande. Aparato de Casagrande y tiene aquí. Aquí tiene unos tornillos y aquí también. Y el ranurador, yo voy a exagerar aquí para indicar sus dimensiones. Ya, aquí también voy a exagerar esta parte. Ya, resulta que aquí tiene 2 milímetros. 2 milímetros. Y esta profundidad es 1 centímetro. Y desde luego aquí es posible que esté exagerado, pero esto también tiene que ser 1 centímetro también. Entonces, de una forma práctica siempre han pensado, ¿no? Esto es como un cubito de 1 centímetro de alto, entonces no hay necesidad, hay que calibrar siempre dice este aparato para hacer un ensayo de una muestra. No para cada ensayo de la misma muestra, por lo menos para cada muestra hay que verificar si está bien calibrado o no este aparato. O sea, por ejemplo, la caída aquí tiene que ser 1 centímetro por un lado. Y la muestra que alojamos aquí tiene que ser 1 centímetro. Entonces, esta altura de caída medimos con este pequeño cubito, ¿ya? Y con estos deditos aseguramos. Y la altura está, bueno, un poco más grande. Voy a dibujar la cuchara, así, y va a ser así, aquí, 2 milímetros, y entonces también esto, ¿cómo podemos hacer? Allá. Bueno, aquí corte. Bueno, así. Aquí vamos a tener así, un corte vamos a tener así, ¿no? Del suelo. Y esto es el 2 milímetros. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener aquí la espátula y con esto vamos a homogeneizar la humedad y vamos a cargar aquí al plato. Este plato es el que estamos viendo de arriba. A este plato, digamos, de Casagrande. Y ahí con ayuda de cuchillo vamos a cortar esto y también hay que darse formas, esto medio así, como esta forma va a tener, pues. ¿Listo? Y con este ranurador pasamos esto varias veces y desde luego trapo vamos a necesitar para limpiar esto y listo. De esa forma vamos a dar esta medida estándar. Y además con esta
altura que tiene aquí, el ranura, eso, en la parte media, esta tiene que tener 1 centímetro. Si está menos, está mal. Si está en demasía, está mal. Entonces tenemos que cumplir estas normas. Ya, muy bien. Entonces nosotros vamos a cargar y hacer que cumplan estas dimensiones. Y desde luego aquí tiene, a ver, ¿cómo hago? A ver, aquí una manivela tiene aquí. Con esta manivela, no. Aquí hay una leva. Desde luego una leva. Así, y de aquí de la leva está conectado esta pequeña manivela. Entonces nosotros con esto damos la vuelta y resulta que cuando largamos esta manivela, eje de levas conocen un auto. ¿Qué no la conocemos, no? ¿Conocen? La forma, conocen, está muy bien, entonces, con eso entienden cómo es la eje de levas. Entonces una pequeña leva de aquí, entonces eso da la vuelta y levanta y hace caer a este plato y golpea. Aquí, esto es caucho duro. Entonces, con esa altura de caída que tiene, golpea, a alguna parte tiene que ir esa energía. Entonces, esta masa de suelo va a este lado y esta otra masa de suelo se va y se une aquí el suelo. El suelo, una panza se va a formar y en cuanto se une en una media pulgada, entonces quiere decir que ha terminado el ensayo. Desde luego, esto hay que contar el número de vueltas. El número de vueltas debe ser, dice, 120 revoluciones por minuto, dice. 2 golpecitos por segundo, ¿no? Y listo. Una vez, entonces, y la espátula de media pulgada, como estamos haciendo, entonces ponemos el ancho de la media pulgada aquí y visualmente vemos pues si cumple o no cumple eso. ¿No ve? No vamos a medir con flexión. Puede ser gente más inteligente, listo, ¿no? ¿Para qué voy a estar usando espátula de media? Mejor me pues con flexión, o reglita, ¿no? Y a veces sirve para eso la espátula. Y una vez que ha cumplido eso, entonces nosotros vamos a tener el número de golpes, 1, y vamos a tener, y sacamos de aquí una pequeña muestra. Colocamos a una tabla y ponemos al horno, pesamos todo, entonces aquí vamos a tener esta humedad. ¿Listo? Y hemos hecho esa operación. Entonces, volvemos, este es esto de muestra aquí, y aumentamos algo de agua. Algo de agua vamos a... Hay que tener práctica, ¿no? ¿Cuánto de agua voy a...? Eso depende del tipo de suelo. Y con algo de humedad voy a aumentar y otra vuelta voy a homogeneizar. Una vez que está homogeneizada la humedad, otra vuelta voy a cargar. La misma operación voy a hacer, voy a acanalar aquí, voy a dar sus dimensiones estándar con este granulador. Esto es granulador de la ACTM, el granulador de la... No, esto es de Casa Grande, el granulador de ACTM es así más o menos. También igualito, ¿no? Aquí de Carey, como teníamos varios en el laboratorio, pero a medida que nos está manejando, se está perdiéndose. ¿Ya? Tenemos, entonces, estas son las dimensiones que tienen que cumplir también aquí. ¿Listo?
Muy bien, esto parece que es para, de la ACTM es para suelos más no finos, dice. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otra vuelta cargamos aquí, entonces vamos a tener de nuevo, a la misma situación vamos a llegar, entonces vamos a tener un N2 y una humedad 2. Y así, otra vuelta descargamos, limpiamos, desde luego siempre aquí el plato que tiene aquí Casa Grande, para eso necesitamos trapos, secamos, desde luego tiene que tener humedad, y otra vuelta hacemos la misma operación, vamos a tener eso, y así podemos tener 4, N5, tal vez hasta N6. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros hemos tenido aquí un punto, o sea, el N1 humedad 1. Hemos aumentado agua. Si hemos aumentado agua, esto tiene que aumentar, pero el número de golpes, cuanto más agua tenga, entonces menor cantidad de golpes. Vamos a tener otro. Así vamos a tener. No va a estar en una línea perfecta, ¿no? Entonces hacemos una regresión. Ustedes han estudiado regresión, ¿no? En estadística. ¿Sí o no? Como es Eduardo, ¿no? Freddy, ¿no? Sí. ¿No ven? ¿Conocen, no ven? Todo el mundo conoce, ¿no? Aquí no, yo ya no enseño esa parte, ¿no? Uno porque no sé. No, eso es fácil. ¿Ya? No, ya no enseño eso. Quiere decir que usted ya sabe. Entonces, esas cosas tienen que repasar. 1, 2. A veces puede ser manualmente, aunque no tan manualmente, no siempre con maquinitas, ¿no? Pero en sus maquinitas, en las pequeñas incluso hay regresiones. ¿No ve? Eso pueden aplicar. Solamente dice, regresionado con máquina número tantos. A este resultado, sus términos tienen que anotarlo bien, sí. ¿Listo? Entonces vamos a regresionar y vamos a tener aquí, y claro, aquí parece perfecto, ¿no? Ya, vamos a regresionar. Entonces una recta. Entonces esta recta va a tener la siguiente ecuación. Las ordenadas serán de la verdad, ¿no? Y aquí va a tener una constante. La pendiente de esta recta es el ángulo de este ángulo. Es mayor a 90 grados, entonces es negativo. Entonces, a esa pendiente llamamos índice de flujo. En los textos también índice de fluidez llaman también. Pero después vamos a darles al último. En varias horas con varias horas se va a complementar. Aquí logaritmo de m. Esto se llama la ecuación de flujo. Curva de flujo se llama esto. ¿Ya? Anótense. Curva de flujo. El IF se llama índice de flujo. En otros textos también lo que se parece índice de fluidez, pero el índice de fluidez es otra cosita. Claro, con los parámetros también. ¿Listo? Índice de flujo. Muy bien, ahora encontramos el índice de plasticidad con estos datos. El índice de plasticidad dice lo siguiente. Aquí tenemos 25 golpes. 25 golpes. Aquí no podemos, ¿no? Yo sé, ¿no? Ya, muy bien. ¿Por qué se hace esto? Porque mirando con boca y 25 golpes no se puede adivinar eso. Entonces nosotros hacemos de esta forma y de los 25 golpes nosotros subimos con flecita así y aquí hay una intersección con la recta, ¿no ven? De esa recta trazamos una recta horizontal y aquí encontramos
el BWL, o que nosotros llamamos el límite líquido. Entonces, esta ya es la definición cuantitativa. Muchas instituciones o empresas interesadas pueden mandar la misma muestra a varios laboratorios. Tal vez hasta la segunda cifra decimal no van a sacar igualitos, pero hasta la primera cifra decimal tienen que sacar todos iguales. Y si no, no están haciendo de acuerdo a las normas. ¿Listo? O sea, no puede variar y decir, mandar a un laboratorio, sacar un resultado diferente y otro también, y después la discusión es cuál laboratorio es mejor. No, esas cosas no hay. ¿No? Entonces se dice eso. Ya, muy bien. Desde luego, con el mismo aparato de casa grande hay otros 2 procedimientos más que se hace y usted, esto es lo que tienen que hacer en su ensayo ustedes. Después de hacer así, claro, por grupos se forman de 4 grupos, de 4 personas cada grupo, de 5, de 6 también, ¿no? De mayor número parece que se engañan, autoengaños, ¿no? Uno se cree que es listo. No, mejor no voy a estar en un grupo numeroso, así yo no voy a trabajar, no dice. No, mira uno, eso así no más había sido, qué fácil, dice, ¿no? Pero a ver si le pudiera encomendar a ver de que haga uno mismo, a ver. Después de hacer hay que decir las cosas que han sido fáciles. No, ya son medio bien. Ya, muy bien, les voy a adelantar algo, pero yo creo que mañana vamos a acabar. Se simplifica en realidad estos ensayos con aparatos de casa grande nomás, sin variar mucho la humedad, se hace así. Aquí 2 puntos y aquí 2 puntos. Eso se llama método de Bertrand. ¿Ya? También está en el laboratorio, como es el manual de laboratorio de Bertrand. Bertrand es un oficial del ejército americano. Entonces, 1, 2. Del Valle de Mississippi, lo que hace es, y también del BPR, que está en Valles Rojas, ya no hacen con 4 puntos, sino con 2 puntos. Con 2 puntos hacen. Esos 2 puntos tienen que estar, digamos, un poquito menos de 25 y un poquito por encima de 25 golpes, dice, ¿no? Y tienen una formulita con la cual se calcula. ¿Listo? Entonces todo eso mañana vamos a explicar, ya va a ser corto y esperamos acabar con los otros límites más. ¿Listo? Y después de la otra semana ya vamos a hacer clasificación de suelos. Voy a darles unas hojitas, ¿no? Pero una vez tenido esas hojitas pueden tener ustedes. De cualquier otro libro está, esto está mejor, me van a decir.